Bien. Muy buenos días, licenciado Ulises Carlos. Este año y finales del año pasado, Panamá se ve envuelto en una vorágine más. Nuestro país es característico en centralizar problemas. Salimos de uno y entramos en el otro. Designación de las nuevas magistradas. Es el problema actual que desde el año pasado no se ha resuelto cuando se podía pensar de que podía ese menester ser resuelto una vez designadas las dos profesionales del derecho. Hay polémicas enraizadas en donde la misma se ha extendido a una consulta ciudadana, lo que nos hace pensar en un aspecto democrático, por decirlo de esta manera, para la aceptación de esta designación. Pero antes de entrar en algunos detalles sobre la misma designación, la polémica se centra en dos personas. Pero ¿cómo es que está constituida la Corte Suprema de Justicia para poder ir entendiendo la creación de esta gran polémica? ¿Cómo llegamos ahí? En efecto, licenciado Victoriano Arturo Gavidia, este es un tema que va a requerir de nuestra intervención un poquito más de flexibilidad, que conversemos, nos preguntemos, nos respondamos y de alguna manera vamos a tener que dejar el tipo de intervención que estamos acostumbrados a hacer, donde vamos al punto en pocos minutos para no agotar a los que nos escuchan y nos miran. Pero en esta ocasión esto requiere situar primero el contexto. El tema parece jurídico, pero trasciende lo jurídico, ¿no? Es judicial, es constitucional, pero está imbuido, sin ánimo, como dijimos en el anuncio, de incurrir en un activismo judicial. No es posible entender esto como los viejos positivistas, la ley. La ley constitucional, la pauta constitucional dice que es prerrogativa del Consejo de Gabinete proponer a los magistrados, ¿no?, para llenar la vacante que surja en ese cuerpo. Y de manera escalonada, se supone que cada 2 años se van surtiendo estas designaciones. La Asamblea de Diputados tiene el deber de ratificar. Esto es así. Y en principio podemos pensar que el presidente no ha incumplido la pauta. Ha propuesto 2 magistradas para llenar la vacante principal y 3 para llenar las suplencias, y respetando que los 3 suplentes son del órgano judicial, son funcionarios activos. Si bien surge la primera duda, se deja en acefalía la suplencia del puesto en la sala penal para el cual se propone a Zuleika Moore. ¿Por qué se deja en acefalía? Eso ya será objeto de alguna conjetura en algunos segundos. Cuando surge la polémica, nosotros nos acercamos a ubicar en la Constitución requisitos. Lo cumple, no hay ninguna duda. Pero déjeme indicar, licenciado, que este mecanismo legal hizo crisis en el 2005. Recuerde la denuncia del magistrado Arnulfo Arbona, cuando dice: en la Corte mis compañeros están vendiendo fallos. La gente, sociedad civil, se tiró a la calle y se exigió la renuncia de los 9 magistrados. En aquel momento gobernaba el PRD a través de Martín Torrijos, y la solución fue, para aplacar a las masas y para no disolver la Corte Suprema, se llamó un pacto de Estado por la justicia. Dice: vamos a hacer códigos nuevos y vamos a desentar todo esto. Y parte de este pacto de Estado por la justicia, que muy pocos se han dado la tarea de leer, es que se iba a diseñar una reforma constitucional para insertar en ella un nuevo mecanismo de elección de los magistrados que consultase a la ciudadanía. Incluso se habló del perfil de los magistrados que se requiere. El gobierno siguiente designó a algunos magistrados y escuchó, de acuerdo al mecanismo, si bien después nombró al prenombrado Moncada Luna, que estaba fuera de la lista, y ya sabemos la suerte que corrió. Este gobierno, en la primera designación, cuando estábamos comenzando, repitió lo mismo. Consultó y nombró a
señor Sedalici nombró a la licenciada Russo. Ahora, al igual que el gobierno anterior en sus estertores, dice, hombre, yo voy a tomar de acuerdo el mecanismo constitucional. Y con ello no cometo ninguna falla, pues es posible que así sea. Constitucionalmente ese es el mecanismo. Sin embargo, lo que ocurrió en 2005 selló una distancia entre el mecanismo y la realidad. La gente ya no acepta que una persona que porque tenga 10 años de ejercicio, 35 años de edad, sepa leer y escribir y tenga idoneidad de abogado, puede ser magistrado de las Cortes. La sociedad exige más, ¿no? Y eso se plasmó en el Pacto de Estado por la Justicia. Por eso desconocer eso en estos momentos sobre la base que, bueno, yo me atengo a lo que diga la Constitución y la Asamblea va a ratificar dos órganos enteramente cuestionados y de tres. La propia Corte Suprema está cuestionada. El Ejecutivo en los estertores de su periodo de gobierno es bastante impopular y la Asamblea de Diputados es el organismo sobre el cual recae la mayor cantidad de incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía, de manera que lo puede hacer, lo puede imponer. En estos días escribíamos entre la posibilidad de lograr el consenso, que aquí no existe, e imponer a los magistrados por la fuerza, existe la corrupción. Ya en el 2002 se nombró magistrado que disarró de maletines y todo lo demás. Pero permítame usted hacer un recuento. En la etapa de los militares, para los que tenemos más edad, los magistrados salían del sistema y parte de la crítica era los magistrados son prácticamente miembros del Instituto Militar, son yes man, son personas sin brillo jurídico y demás. Cuando aquí cambien las cosas, usted va a ver. Bueno, las cosas cambiaron en diciembre de 1989 y en 1990 tuvimos la llamada Corte de Lugo. La Corte de Lugo formada por los mejores exponentes de la academia y de la docencia. Efectivamente los había. Se conservó a Rodrigo Molina, que era el eterno disidente de la Corte anterior, un grandioso magistrado, y se incorporó gente muy valiosa como la emérita Guerra de Villalar, Fabián Echever y otros. Sin embargo, en el marco de esta Corte de Lugo es que surge la llave, surgen los nuevos millonarios, surgen los chantajes y extorsiones que dieron incluso como resultado la destitución del procurador Rogelio Cruz. Luego de ello vienen los llamados maletinazos, miembros del gabinete que pasan a ser magistrados de la Corte, políticos que llegan a la Corte y dicen, ahora tengo la capa de magistrado, ahora me quito la capa y ahora soy político de nuevo. ¿Qué le quiero decir con eso? Las designaciones de estas dos señoras no son las primeras que quizás no consultan a la ciudadanía y el ánimo de las personas. No son las peores. Se pueden defender. El gobierno realmente está siendo torpe y eso lo veremos a continuación. La primera idea era dejar sentado. El mecanismo es constitucional, que está utilizando el presidente, pero la población no lo acepta. Ahora, no sé qué opina usted de las designaciones de las dos candidatas, Zuleika Moore y la licenciada Tobar. Lo voy a decir con toda honestidad que yo en primera instancia me voy al derecho, lo que nos dice la Constitución. Requisitos para ser magistrado están señalados en el artículo 205. Yo para que poder avalar o no las designaciones tendría que ver si ambas cumplen con esos requisitos. Pero usted acaba de plantear una situación bastante interesante, que independientemente de lo que señala la Constitución, hay un perfil de organismos cívicos que están influyendo, y eso lo vemos perfilado cuando escuchamos en las transmisiones de los debates que se están dando en la Comisión de Credenciales, a favor y en contra. No observamos planteamientos como que no responden
a los requisitos exigibles para la Constitución. Entonces estamos ante unas mociones de carácter prácticamente valorativo. Algunos señalan las actuaciones de una u otra personas a través de su ejercicio en posiciones de cargos públicos que la están descalificando. La ciudadanía, lógicamente, al escuchar estas críticas que son valederas, se van inclinando a acoger las mismas. Yo me vería obligado prácticamente bajo ese lineamiento a dejar un tanto de lado los requisitos y sumar esos aspectos valorativos del funcionamiento. Por ejemplo, se dice falta de conocimiento concreto de la aplicación de lo que son y el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, nombrar a una funcionaria de ese nivel que desconozca la existencia de los derechos humanos o que en su momento no haya podido aplicar sanamente el reconocimiento de derechos humanos es una situación delicada, porque lo que solicita la ciudadanía en estos momentos es una justicia, una real justicia, pero que se ha visto empañada, como usted lo ha señalado en diferentes momentos, por aspectos distintos a el ejercicio del cargo, a la dependencia, al ejecutivo, a la corrupción, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces, estamos en una disyuntiva. Lo importante de esto es que se ha llevado a la palestra pública y que el consenso de la ciudadanía ha tenido la oportunidad de plantear en la comisión de credenciales sus objeciones. Lógicamente, los que están de acuerdo a estas designaciones también han tenido la oportunidad. Imaginémonos que desde la semana pasada, día 29 de diciembre, a la fecha, y todavía están circulando los ciudadanos y revestiendo su opinión. Y me parece ser que finalmente la opinión de la ciudadanía se va a hacer sentir para la designación. Y el futuro de la aprobación o la ratificación, mejor dicho, de estas profesionales está en duda. Es lo que yo pienso. Como le digo, me enorgullece su optimismo, licenciado Gavidia. yo lo veo de manera diferente. Ahora, quizás la pregunta no fue bien vehiculada de mi parte. Nosotros no podemos predecir el futuro. No hubiéramos ganado la lotería, seríamos millonarios los dos. Nosotros podemos valorar el proceso de selección como va. Yo creo que el organismo judicial ya hizo metástasis. Esto está podrido. A algunos les asombrará que lo digan litigante, que tenemos que ir a la corte y tenemos que ir a los tribunales, pero la verdad es esa. El sistema ya está colapsado completamente. Esto quiere decir que ni Batman ni Batichica va a resolver esto. Desde el punto de vista de las designaciones, para mí son intrascendentes. Ellas son prácticamente, en materia de designación, cadáveres insepultos. Pueden llegar por vía de la corrupción y la compra de votos, que en el Parlamento no sería tampoco novedoso. Déjenme decir una cosa tan mala. Nosotros podemos valorar el procedimiento, cómo se ha llevado en la imposición. El gobierno armó una estrategia donde en la comisión de credenciales se quiere dar esa válvula de desahogo, llegue todo el mundo y dé su opinión para que se cumpla la consulta ciudadana. Ante esa decisión que parece haber sido tomada por el gobierno, se decidió igualmente que los miembros del gabinete irían a defender. Un plumazo de este diputado del PRD de León, el que fue presidente, acabó con esa posibilidad cuando se impuso en la comisión la noción de que si los ministros hablaron en el gabinete cuando se discutió y van a hablar en el pleno, ¿por qué van a hablar ahora en la comisión de credenciales? Dejemos hablar a los que no tienen voz usualmente. Y eso desarticuló la estrategia del gobierno, al punto que hablaron dos ministros. Habló el ministro de la presidencia, el señor Alemán, que para los efectos es el José Raúl Mulino de este gobierno, es el que amenaza, el roncón, el que impone, y efectivamente puso al colegio de abogados contra la pared. Y ustedes tienen una opinión porque ustedes son miembros de un partido político y de allí
las intervenciones del colegio de abogados, creo que hubo dos. Una se dedicó casi que por completo a defenderse de la acusación de que ellos son políticos. Luego la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller y vicepresidente de la República, expuso con gráficas y todo cómo la Corte se ha llenado de personal femenino a nivel de jueces, de magistrados, pero falta la etapa, la cúspide, el pleno de la Corte, donde no hay casi más que una magistrada en este momento, y cuando ellos llegaron al gobierno había 9 hombres. Entonces, por un problema de equilibrio de género, ellos designan a estas dos señoras. La batería de opositores les aclaró entonces que esto no es un tema de género, sino un tema de imparcialidad, y que las dos designadas son cuestionables en cuanto a su equidistancia del gobierno, que casi no la tiene. Yo sí pienso que es un problema el problema de género está ahí, el gobierno no lo supo explicar. Y ahora pasemos a ver entonces a las propuestas sin comprometer criterios si van a ser elegidas o no. Realmente cumplen los requisitos legales, sí. Ahora, cumplen los requisitos o cumplen una expectativa para el puesto al cual han sido designadas. Tomemos en cuenta que ellas no han hablado. Estamos hablando sobre la base de su currículum y lo que han dicho otras personas. Hablando del currículum, hay los que apoyan estas designaciones han hecho alusión de una hoja de vida, según ellos, aceptable en favor de las candidatas, de la designada, que la hace supuestamente meritorio a la ocupación del cargo. No sé qué ha escudriñado usted sobre esa hoja de vida de cada una de ellas. A mi parecer, todo relato tiene un sujeto, pero además tiene ejes. Para mí el tema de género sí es un eje de la discusión. Y ha estado tan huérfana esta discusión de este tipo de connotaciones objetivas, que cuando la vicepresidenta dice es que nosotros ya hemos visto que las mujeres han incurrido como jueces, se han desempeñado como magistradas de tribunales superiores, falta la Corte, ella planteó una falacia. Precisamente porque en la Corte y en las instancias superiores hay hombres, es que en las instancias intermedias e inferiores hay mujeres. Eso es un acto de machismo y de dominación, ¿no? No es que las mujeres estén escalando, que merecen escalar. Ojo, no se confunda. Aquí las mujeres estudian más que los hombres y muchas son más serias, más comprometidas, llevan su hogar y llevan la carrera. De manera que merecen estar en la Corte, por supuesto que sí. Pero las que están de magistradas superiores y de jueces no siempre ha sido por una lucha de equiparar los géneros, sino porque son hombres los que deciden que en los estratos inferiores haya mujeres. Entonces, ese error grosero en la disertación de la vicepresidenta, nadie lo rebatió. Todos los que llevaron a rebatir dijeron, es que todo es un problema de género, es un problema de si son independientes. Veamos en primer lugar a la fiscal, Zuleika Moore. ¿Tiene defensa? Yo pienso que sí tiene defensa. Yo pienso que es una mujer, alguien lo dijo, uno lo que fue a defender, afrodescendiente de origen humilde, que vendía zapatos en almacenes de la central para pagarse su carrera con mucho esfuerzo, se gradúa, ha desempeñado cargos que obviamente es conflictivo. Yo no voy a comparar el ser fiscal superior anticorrupción a ser magistrado de competencia o ser juez de circuito civil. Yo creo que la señora ha estado bajo el fuego, entonces lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, lo ha hecho regular. Es muy pronto para hacer una valoración. Generalmente, yo no recuerdo, generalmente estas cosas no se pueden evaluar en caliente. Hay que dejar pasar algunos años, por eso los historiadores escriben después. Entonces, yo no recuerdo, después de aquella dupleta del papá de Zulay, Rafael Rodríguez como procurador y Carlos Cuesta como fiscal, que investigaron el peculado en el Seguro Social, yo no recuerdo otra dupleta como la actual procuradora y Zuleika Moore
aun cuando yo comparto la selectividad de las investigaciones, y los que están en contra arguyen violaciones a los derechos humanos. En ese sentido me sorprendieron gratamente, a pesar de su vinculación política y con algunos de los encausados, Sidney Citón y Luis Eduardo Camacho Hijo, que explicaron cómo el perfil del magistrado hoy en día en América Latina requiere un profundo respeto por las garantías fundamentales y la dignidad y los derechos humanos. Y esta fiscal parece que la propia Corte le ha señalado en algunos fallos que no lo ha respetado. Ese es su punto en contra. Pero de que tenía plus a favor para defenderla, lo tenía. Lo que tenemos es un gobierno torpe al momento de explicar la designación y defensores francamente improvisados que llevaron, por lo menos la primera etapa. Vamos a ver qué llevan a partir de hoy. Pasemos a la licenciada Lucrecia Escobar. ¿Usted qué opina de la propuesta de una experta en valores, bancaria, con poca experiencia de litigio para la sala civil de la Corte? Yo considero de que la experiencia en el litigio es importantísimo para esta posición. Quien no se ha visto frente a los pleitos de carácter civil, poco podría resolver objetivamente en una sala tan conflictiva como esta. Hay dos problemas dentro de nuestras jurisdicciones en derecho, que sería lo civil y lo penal, y las dos están en juego. Entonces, me pregunto yo, como se han preguntado muchos, cómo alguien que no ha tenido esa experiencia, sabemos que tienen los créditos, podrán tener títulos, pero la experiencia para poder resolver los conflictos de carácter civil no lo tienen, por lo que se ha demostrado. Y siendo esto así, me parece que no es la mejor candidata. Contrario censo, mira cómo ocurren las cuestiones. Si estamos en el pleito de si la designación de estas dos profesionales es correcta, lo mismo que opinan contrario a las designaciones avalan, por decirlo así, la designación de los suplentes. Dice, algunos señalan de que la designación de los suplentes de ambas tienen mayor mérito que las titulares al cargo. Entonces, ¿cómo nos explicamos esto? ¿Es un error de quien designó? ¿Es un error del gabinete en aceptar esa designación? ¿Que se debe prolongar este error en la comisión? Ahora tenemos una pugna entre los principales y los suplentes, que pareciera ser de que los suplentes deberían ser principales y a la inversa. Quiere decir que con esos planteamientos, las designadas como principales no cuentan con el aval, no cuentan para el aval para ejercer los cargos. Dado en el punto, ese quizás es el punto central, nodal, basal de esta polémica. Pero terminemos con la designación para la sala civil de la licenciada Tobar como principal. Yo comparto su argumento. Sin embargo, recuerdo hace unos años llega un magistrado recién designado a la sala penal que dice: yo no sé penal. Y ahora es el factotum el que decide si se puede acusar sin imputar. Increíble. Yo recuerdo más atrás que un juez de menores llegó a la sala civil y aprendió a hacer casación. La gente aprende. Hoy en día es un casacionista civil reputado. Pero ¿cuántos errores habrá cometido? ¿Cuántas injusticias habrán dado? Sin duda. Ahora, lo que me llama la atención es lo siguiente. En la sala civil tenemos al señor Hernández León, que supuestamente, yo no sé cuánto ha litigado, pero que sí estuvo como asistente en la corte y que sí, entonces sí maneja los litigios desde la perspectiva del juez. Está la licenciada Russo, que sí ha ejercido cargos en la judicatura, sí fue secretaria de juzgado civil, sí creo, y sí ha sido litigante, dejó el Tribunal Superior de Familia para ir a la calle a litigar antes de su nueva etapa de magistrada. Entonces, esta persona que llena ese requisito de conocimiento bancario de valores puede surtir una deficiencia que a menudo tienen nuestros fallos y nuestro sistema judicial. Desde ese punto de vista es interesante. Entonces, yo veo como un recurso de los que
se oponen, veo una doble moral, no de ustedes, la discusión de la comisión. A Zuleika Moore la impugnamos porque, claro, como está en el ojo de la tormenta, recibió pago. Entonces, a la licenciada Tovar la impugnamos porque no ha recibido, porque no tiene experiencia de litigio. Entonces, yo sí daría esa reserva. Y coincido más con Rafael Candanero, a nombre de la Alianza Ciudadana, no siendo abogado, hizo una intervención magistral en la comisión diciendo lo de la licenciada Tovar se parece al divorcio simulado en Guatemala de la primera dama que quería ser candidata a la presidencia. Ese hecho de que su esposo era el viceministro y renunció el día anterior, la deslegitima ética y moralmente más que cualquier obstáculo que podamos poner a su formación profesional. Pero es muy interesante el punto que usted toca, los suplentes. Los suplentes son personas que están en el sistema, los candidatos a suplentes, porque así lo manda la norma constitucional. El magistrado Camargo es un profesional impecable, dedicado a la docencia, y que como suplente de la sala civil sería muy mezquino y necio de nuestra parte sugerir siquiera que él no puede emprender esa labor. Hasta ahí estamos bien. Se alaba mucho a la licenciada Cosú. Tengo entendido que es una mujer de carácter, cosa que escasea, hombres y mujeres de carácter en el sistema judicial. Y ese es su gran plus. Sin embargo, si casi toda la trayectoria judicial de la magistrada Cosú ha sido como juez de niñez y adolescencia y magistrada de niñez y adolescencia, que tiene más que ver con lo penal, ¿por qué la proponemos de suplente para la sala civil? No nos ha explicado el gabinete ni nadie cuál es el sentido de esa designación. La juez Katia Di Bello, excelente persona, juez municipal durante muchos años, entiendo que ahora es juez de circuito civil en San Miguelito, pero se le propone para la sala tercera contencioso administrativo. Yo no le puedo pedir experiencia a alguien en contencioso administrativo porque solamente en la sala tercera se ve eso, no hay un tribunal contencioso administrativo. Quizás pudiéramos buscar algo parecido en tribunales administrativos, en tribunal de cuentas, pero el otro fuerte de la sala tercera es lo laboral. Quizás por eso tenemos al magistrado Zamorano allí, pero entonces, ¿cuál es el plus de la licenciada Katia Di Bello para ubicarla en la sala tercera de los contenciosos administrativos? Tampoco nos lo ha explicado el gobierno, los proponentes, ni los aduladores que ellos han llevado a la comisión a hacer discursos mucho vacíos y huecos y simples panegíricos. Entonces, decir que los suplentes son excelentes personas frente a los principales es fácil. Los suplentes son personas que están en la judicatura y que han tenido que abstraerse de interacción social, de problemas. Pero yo requiero que nos expliquen por qué serían buenos para la posición para la que se le está nominando. Por ahí en un periódico se decía, te va a llevar una juez de circuito a la corte y va a ser jefe de sus jefes. Cuando ella sea suplente en ejercicio, va a ser jefe de lo que son sus jefes habitualmente. Y la pregunta que ronda en el fondo de esto, ¿por qué si tenemos dos designaciones como principales para la sala civil y para la sala penal, nunca se piensa en el primer y en el segundo tribunal? El primer Tribunal Superior de Justicia es el órgano de conocimiento de la jurisdicción civil por excelencia, y el segundo Tribunal de Justicia es el Tribunal Penal, ahora es de descarga, pero hasta hace poco era el Tribunal Penal por excelencia de la República. No es comparable lo que se hace en los otros distritos. ¿Por qué esos dos organismos están desacreditados? Por la metástasis del sistema, porque la mora judicial en esos dos tribunales es tormentosa. Se tiene miedo de que los inferiores arañen las posiciones de sus superiores. Esas son las cosas que debemos discutir, más que llegar allá a hacer panegírico o a decir esta no puede porque es corrupta. Quizás debiéramos elevar un poquito la discusión en este país. El problema realmente no se supera sin una reforma constitucional. Quizás deban irse los 9 y nombrar nueva gente. Ahora yo me pregunto, y le preguntaría a la Alianza Ciudadana y al Pacto de Estado por la Justicia,
el perfil que ustedes han elaborado, se requiere una persona que tenga la caridad y los votos de humildad, pobreza, castidad de un monje franciscano y de una hermanita de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, pero que además tenga un título de abogado, 10 años de ejercicio, que haya ido a los tribunales, pero que nunca haya participado de la profunda corrupción moral judicial y el despelote que tiene nuestro sistema judicial. Entonces, esos seres, aunque aquí hay 25.000 abogados, yo reto a cualquiera que encuentre 2. Creo que va a ser muy difícil. Tenemos que llegar también a temperar los requisitos y el perfil en el sentido de que necesitamos magistrados, magistradas que puedan parecer impolutas, que tengan la formación adecuada, pero ¿hasta qué punto estamos copiando el sistema norteamericano? Yo voy a escrutar tu vida personal, pero a nadie le ha interesado a dónde estudiaste ni si sabes. No le han hecho una sola pregunta sobre si dominan los temas. Algunos han llegado a decir, ella no respeta los derechos humanos, y otros han llegado a decir, ella es un adalid de los derechos humanos. Entonces, ese es el nivel de la comisión de credenciales, y así creo que pocas posibilidades tenemos de hacer buenas designaciones. El Ejecutivo está en un problema de carácter político serio. ¿Qué opciones le vemos al Ejecutivo políticamente ante esta problemática, ante este estado de cosas? Mire, si yo estuviera en ese equipo, esas designaciones ya no fracasan. Y hay que pensar en cambiar el sistema de selección. Algunos hablaron de que el presidente ayer iba a anunciar una constituyente paralela, nada más lejos de la verdad, lo que vieron en el discurso, y la intención es imponer las designaciones, y si la intención es imponer las designaciones es porque solo se confía en la debilidad y en la capacidad de torcer brazos y de rellenar carteras con algunos miembros de nuestra Asamblea Nacional, y eso nos define como un país con un extraordinario crecimiento económico, pero una cultura tercermundista, de Estado cuasi fallido. Lamentablemente habría que retomar el pacto del 2005, tratar de consensuar la labor de escoger magistrados y magistradas que más o menos representen un hálito de independencia y de capacidad, haciéndole entender a los operarios jurídicos de la sociedad civil, que también es una estructura muy bien organizada y que no necesariamente representa a toda la ciudadanía, que aquí no se trata de buscar hermanitas de la caridad, sino de personas que puedan administrar justicia mientras reparamos el tema de fondo. Esto es como echarle aceite y gasolina a un carro que va para el mecánico hacia su overhaul. El sistema no se resuelve con 2 designaciones, el sistema no se resuelve con 3 suplentes nuevos, el sistema ya hizo agua. Y aquí hay que intentar otra cosa, y en el camino, obviamente, hay que rellenar la vacante con personas que puedan no escaldar tanto el ánimo de la ciudadanía, ¿no? Luego así no sé cómo lo voy a decir ahora. Es difícil. Como están pintando las cosas, nos quedará solamente darle seguimiento y a ver hasta qué punto aciertan, que se ve mucho más difícil la designación. Vamos a ver cómo se dan hoy las comparecencias en la comisión. Gracias y hasta otra ocasión.